Bienvenidos a Primer Plano y hoy queremos retomar el tema de la violencia, desafortunadamente muy presente en nuestro país. Y lo queremos tocar desde dos ángulos distintos. Por un lado, hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. La mayor parte de la mañanera hoy se destinó a ese tema, las cosas que se están haciendo para prevenirlo, para reducir esa violencia de género, en fin, con la perspectiva de que de verdad se vaya a avanzar y reducir ese mal pues, que afecta a la mitad de la población por lo menos. También el día de ayer se suscitó una discusión en las redes respecto de otro elemento de violencia que es Ayotzinapa, nada menos, porque el presidente López Obrador dijo en Guerrero pues una frase ahí un poco confusa, pero en la que señalaba que lo de Ayotzinapa, lo de los 43 estudiantes, no había sido responsabilidad del Estado, como se ha mantenido durante todos estos años. Fue el Estado, era una de las consignas de muchos de los grupos involucrados en este asunto. Pues responsabilizando, desde luego que habían elementos del Estado, estaba la policía de Iguala, por supuesto, había el vínculo, la penetración del narcotráfico con algunos de estos aparatos del Estado, pero lo de fue el Estado como que mandaba la responsabilidad más arriba, al propio gobierno federal y eventualmente al ejército. Y buena parte de la discusión durante todos estos años ha sido esa, hasta dónde el involucramiento del ejército o de otros elementos del gobierno federal, al grado incluso que se manejaba la idea de que el propio Peña Nieto habría tenido algo que ver en esa decisión. En fin, es parte de lo que se ha discutido en todos estos años. Y de pronto la declaración de que no es un asunto del Estado, pues suscita mucha discusión, debate, qué quiso decir, porque por otro lado al mismo tiempo dijo, porque yo ya soy el jefe del Estado y eso no va a volver a ocurrir. Entonces es un poco confuso porque una cosa es que esté proyectando que en el futuro no se van a dar ese tipo de asuntos y otra es que Ayotzinapa no haya sido, como muchos han sostenido, realmente un asunto de Estado, sino que quedó a nivel de narcotráfico y las policías municipales. En fin, Bueno, es la violencia otra vez la que está en el centro. yo quisiera pues aprovechar mi condición de profesor de teoría del Estado para plantear algunas interrogantes, porque el Estado puede intervenir u omitir su intervención donde tiene obligación de hacerla. Son dos formas en que puede obtener responsabilidad o adquirir responsabilidad por las cosas que hace y por las que no hace debiendo hacerlas. Entonces aquí yo me pregunto, ¿el ejército no es parte del Estado? Porque se ha omitido su intervención, se ha negado su intervención. El presidente municipal del principal municipio inundado en este conflicto, ¿es parte del Estado el municipio? Es el tercer nivel de la administración pública del Estado. Entonces, una cosa es decir que el Estado no tuvo que ver y otra cosa es que el actual jefe de Estado no va a permitir, como ya anunciabas tú, pero estamos hablando de una declaración que no hace matices, que no hace ninguna diferencia. Cuando estamos en presencia de una serie de interrogantes que no se han resuelto y nos dicen quién no fue, pero ¿quién fue? ¿Fuente Ovejuna? ¿Otra vez? Como dijera Lope de Vega. Fue una imprudencia, un descuido semántico el hacer esa afirmación, porque innecesario, un comentario innecesario, porque contradice las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos internacionales que sostuvieron con todas sus letras, Ayotzinapa es violencia al Estado, punto, en 2 ocasiones. Clarísimo, conclusiones, no hay ninguna duda. Y lo considero innecesario porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un acto muy positivo, creó una comisión de la verdad a la que le están dando acceso irrestricto a la información, al ejército, están entregando la información por primera vez los militares. En consecuencia, creo que lo más sensato hubiera sido esperar a que venga el informe de esa comisión especial y que sea la comisión especial la que aborde ese espinoso tema, no solo conceptual, sino fáctico, porque hay que establecer exactamente qué hizo quién, cómo, cuándo, dónde, por órdenes de quién ocultó
cuál fue el papel de la PGR de Murillo Caram, etcétera, 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 digamos. Es la primera comisión de la verdad sobre una masacre paradigmática. En consecuencia, pues por razones políticas comprensibles en un acto político, quiso hacer el anuncio que en su gobierno ya no va a haber violencia de Estado porque él así lo decide. Pero bueno, aquí no estamos hablando del presente, y sí es cierto, no tiene vocación represora, sino de un hecho paradigmático de violencia, en mi opinión, de Estado cometida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro, lo que pasa es que se empastelan distintos niveles. Se habían matado esta semana, y sí tiene que ver con lo de hoy, y supongo que por eso lo dice, a un activista, en el mismísimo Guerrero. Y tienes lo de Tepochica todavía reciente, en donde tienes una actuación poco clara todavía por las fuerzas de seguridad de la 4T, no de las anteriores. Yo no te entiendo demasiado bien por qué lo dijo, pero claramente lo dijo, y dijo además, este jefe del Estado, que soy yo, comandante supremo, todas las, digamos, banderas que lleva encima, no va a apadrinar ningún delito del Estado, ni lo va a encubrir. Por tanto, ese no fue del Estado, pues yo no lo voy a encubrir. Yo no sé si tenga ya un preliminar de Alejandro Encinas, pero claramente siguen matando activistas. Mataron en Morelos a uno, mataron en Guerrero esta semana a otro, y la gente pues le está reclamando, diciendo, oiga, estamos volviendo a lo anterior. Y él dice, esto no es de Estado y el anterior no lo es. No lo sé. Igual, no, porque no tengo más elementos. Pero regreso al tema de las mujeres. Ese también pues, es un tipo de violencia que nos resulta inasible, porque nos resulta también bastante cómodo decir que la culpa la tiene alguien, ¿no? Un político desalmado manda a matar a la gente, ¿no? Buena parte de la violencia contra las mujeres ocurre en las casas, y habla mucho más de la descomposición que ha vivido este país y que viven muchas otras sociedades, pero buena parte de esa violencia la encontramos ahí, y para esa pues no tienes lecturas sencillas, ¿no? Es decir, un gobierno poco sensible o digamos fuerzas del Estado represoras, que es un mecanismo que no niego que exista, por supuesto que existe, pero que en ciertos casos se vuelve inasible. Yo digo que para efectivamente enfrentar el problema, lo primero es que hay que definirlo con toda corrección. Y la descomposición que ha vivido México en por lo menos los últimos 50 años te explica muchos comportamientos, como el que haya tanta gente participando en las organizaciones criminales. Yo digo que eso hace mucho más sentido pensar en una descomposición que en una guerra, y en el caso de las violencias contra las mujeres, pues claramente a la nueva generación de gobernantes le resulta difícil de entender. Debo decir que el presidente sale con fuerza y abraza la agenda de las mujeres. 2 ocasiones en esta semana, Olga Sánchez Cordero, o sea, la anterior y esta, ha salido con ese tema, pero Claudia Sheinbaum, que hoy tuvo una serie de manifestaciones en la ciudad, se ha visto muy lenta en atender ese asunto, porque pues las mujeres no se conforman con que les digan que ya gobierna una mujer y que es progresista, siguen viendo que la violencia es un asunto de todos los días. Sí, porque ahí el reclamo no es tanto que el Estado sea el causante de esa violencia, desde luego, a diferencia de otros casos, sino que no hace lo suficiente. Es decir, el reclamo ha sido, no se hace lo suficiente, no se toman las medidas, que sería extensivo en todo caso a la violencia en general, pero en el caso de la violencia hacia las mujeres dicen como que se le descuida. Ese es un poco el reclamo, como que no se toman las medidas que se deben de tomar para que efectivamente ese tipo de agresiones y feminicidios pues sean realmente sancionados, que se encuentren los responsables y demás. O sea, falta empeño por parte del Estado, ese es el reclamo de ellas, para que realmente descienda, digamos, esa parte de violencia hacia las mujeres. Pero quiero retomar también el asunto otra vez de Iguala. Creo que lo dijo a pregunta expresa, precisamente porque en ese estado están ocurriendo muchas cosas, y ahí ocurrió lo de Iguala y la muerte de otros activistas. Creo que a pregunta expresa es lo que él dijo, pero pues más allá de que pudiera ser improvisada la respuesta, su respuesta es estar diciendo algo. Pero repito, fue un poco confuso porque muchos lo interpretaron como diciendo, mira, ya está reconociendo que a final de cuentas no era el Estado, y entonces se utilizó, pero el Estado entendido como el gobierno federal, no igual, pues ya sé que todo es Estado. Pero el problema y la discusión era, al decir fue el Estado, era un poco como que estaban apuntándolo hacia arriba. Y claro que fue un elemento que golpeó muchísimo al gobierno, a Peña Nieto. Que desde luego me parece que tuvo muchísimos errores a la hora de abordar el tema, se retrasó mucho, la investigación quedó toda confusa, pero esa era la discusión de decir si llegaba hasta arriba o se había quedado en Iguala el asunto, ¿no? Que había venido de Iguala. Pero en fin, muchos están interpretando como que quizá
no tiene los elementos para probar que efectivamente llegó hasta donde decían que tenía que llegar y empieza a tomar distancia para decir, señores, no sé. Pero hay actos de omisión deliberada y ese es parte del problema. El presidente y la 4T están rebasados por la violencia y no saben cómo tratar a las víctimas. Pongo dos ejemplos adicionales de omisión. Por supuesto que las reacciones de Claudia Sheinbaum han sido insuficientes y de ahí la irritación profunda de las mujeres jóvenes sobre todo, y con toda razón, están plenamente justificadas, pero en Culiacán hubo 13 muertos, 4 de ellos lo que allá llaman civiles inocentes, que no eran ni sicarios ni soldados. No ha salido ninguna condolencia del gobierno federal hacia esos civiles inocentes, que está probado que no tenía nada que ver. Niños y mujeres, 3. Vamos, que estaban por ahí, digamos, y que los mataron. 2, va la semana pasada a Morelos, en donde el gobierno de esa entidad no difunde la información de que están secuestrando, sobre todo en la carretera que va de Chalco a Morelos. No vayan, por favor, están secuestrando y asesinando en esa carretera, y no difunden la información, y va el presidente a dar un respaldo explícito a un gobierno que está siendo omiso. Todas estas, vamos, lo que pasa es que no se puede responsabilizar al presidente de lo que pasa en los estados, pero tampoco se le puede exculpar que guarde silencio frente a gobernadores que no hacen su tarea, como el de Morelos, ni tampoco se le puede exculpar con sus silencios ante los muertos inocentes en esta guerra que se lleva 100 homicidios por día. Yo digo que es la descomposición más que la guerra, porque ciertamente el presidente desde que ya lleva un año dijo que ya guerra no había. Entonces, ¿a qué cuenta giramos estos muertos, digo yo? Pero lo que sí se puede juzgar lo que quiso decir en Iguala, que sigue siendo perturbador. Yo tengo la impresión de que conforme se reúne la información, el propio presidente va, pues, digamos, expulgando el asunto, si me permiten utilizar este término coloquial. Le dice, pues tampoco tengo elementos para proceder como se supone que un cierto número, un sector de la opinión pública esperaba. Yo no sé qué van a hacer cuando efectivamente, ya de hecho está la discusión en las redes sociales, ya lo dijo no un reaccionario ni un neoliberal, sino el propio presidente, y que este elemento, que este argumento que fue utilizado como lema de campaña, igual que en su momento se utilizó el no más sangre, claramente el presidente le teme a que esto vaya a ocurrir en su administración. Por eso, hablando de víctimas que sí va a recibir, en el caso de los Levarón los va a recibir el día 2, pero les dijo, vengan solitos, no me vengan con miembros de la sociedad civil, que ya saben que esos politizan y organizan todos. Vengan solitos y yo les voy a informar de lo que ocurre. Por tanto, sí siento que ese tema, claramente el jefe del Estado ya lo siente, decir, oye, en muy poquito tiempo los muertos de Calderón pasaron a ser los de Peña y me van a empezar a mí con que la guerra la declare, a pesar de que él públicamente ha dicho que él de guerras no quiere saber nada. Bueno, yo creo que sería conveniente regresar a la violencia contra las mujeres. ¿De quién es responsabilidad? Ahí sí claramente es una responsabilidad compartida por muchos. Es una responsabilidad de la cultura machista. Ella es la causante de la principal o de la mayor parte de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar contra las madres, contra las niñas, y la violencia que se organiza por la discriminación a la mujer en el trabajo, donde no le pagan lo mismo que al hombre por el mismo trabajo que realizan. Y así podríamos seguir sucesivamente. Pero también hay una responsabilidad del Estado en términos generales, que van del Ejecutivo al Judicial, porque en el Ejecutivo no hay suficiente protección a las mujeres. Y por eso está habiendo estas marchas. O no hay la adecuada y bien dirigida intervención del Estado para prevenir y para evitar la violencia contra las mujeres. Y también hay responsabilidad del legislativo en cuanto que las leyes en sí mismas, en algunas de sus ramas, están propiciando una desigualdad. Entonces, sí, bueno, pero nos tenemos que ir, se nos terminó el tiempo. Vamos al siguiente segmento. Hoy estamos en este panel de primer plano en el tema de las mujeres bastante comprometidos.
Y ahora vamos a tratar la terna de mujeres que se envió a la Suprema Corte por parte del titular del Ejecutivo. Pero sin dejar de mencionar que hace algún tiempo los grupos feministas, sobre todo, han estado impulsando la idea de que las siguientes ternas, en virtud de que hay muy pocas mujeres ministras de la Corte, fueran solo de mujeres. Esto se cumplió en la anterior que se presentó, donde era solo mujeres, y en la actual. Pero en la actual me parece que hay una novedad interesante. En la anterior terna de mujeres, todas eran mujeres comprometidas con la 4T, aparentemente. Y en la actual hay una persona, que es Ana Laura Magaloni, que tiene la condición de ser una académica, crítica, muy prestigiada, que ha hecho un trabajo magnífico en función del Poder Judicial, que lo conoce a fondo, y esto para mí representa pues una expectativa muy positiva si Ana Laura Magaloni llega a la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, creo que hay que elogiar la terna, no hay que darle demasiadas vueltas. Finalmente, el presidente entendió, al menos en esta ocasión, porque tampoco podemos echar las campanas al vuelo de que siempre va a ser así, pero en esta ocasión parecieran haber entendido la irritación tan profunda que causó la forma y el fondo de la elección de Rosario Piedra Ibarra para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo no he leído, he leído un par, dos o tres defensas de Rosario Ibarra de Piedra entre columnistas. De Rosario Piedra Ibarra. Piedra. Perdón. De la Rosario de la 4T. Tenemos la Rosario del peñanietismo. En cambio ahora llama la atención lo opuesto, los elogios a la calidad de la terna y que cada quien va dando sus razones para expresar la opinión a favor de una o de otra. Yo también por conocerla y por ser colega de académica, pues me inclinaría por Ana Laura Magaloni, pero reconozco que es una opinión ahí sí salida de la cercanía personal y del afecto, pero si quedaran cualquiera de las otras dos no tendría ninguna sensación de agravio. Ojalá y sea el principio de una nueva etapa, pero pues ya nos tienen escamados, entonces vamos a ver cuáles son los otros nombramientos, pero ojalá y el presidente, ojalá el presidente sí siga enviando perfiles mejores de lo que hizo. Es que ha tenido un comportamiento, digamos, zigzagueante en esto, ¿no? Parece que él no retiene, igual que sus defensores, que dicen, es que critican las acciones del presidente. Pues yo recuerdo que ha enviado 2 subgobernadores como propuesta y todo el mundo ha aplaudido, ¿no? Dijo, oiga, Jonathan Heath y el otro subgobernador, y todo el mundo dijo, pues es gente que tiene el perfil. Gerardo Esquivel. No tiene ningún problema. Claro, no se compatibiliza cuando dices eso, porque se contabiliza solamente cuando hay una crítica. Lo de Rosario Piedra, pues ha sido desasiado desde el inicio hasta el final, y la defensa que hacen, todavía el presidente dice, no entiendo por qué critican tanto a Rosario, que recuerda el maestro Zárate, dice, igual que otro presidente, dijo, no se preocupe Rosario, ¿no? Esta defensa de Rosario no está haciendo nada bueno, o sea, que el jefe del Estado defienda a alguien que está llamado a controlarla, yo creo que no es lo más adecuado. Pero en este caso, pues es una buena terna. O sea, que hay 2 mujeres muy cercanas a él, su titular del SAT, en su momento también Ortiz Mena, ¿no? Gutiérrez Ortiz Mena sale del SAT y se integra como ministro de la Suprema Corte, actualmente en funciones, y una subsecretaria de Gobernación, ni más ni menos que la que organiza las consultas populares. Por tanto, bueno, quedan a Laura Magaloni, que más allá del afecto que en esta mesa le tenemos, pues tiene una proyección pública y eso vale. Cuando vas a ejercer un cargo en el cual tú tienes efectivamente pues, que ejercer la autoridad moral, pues a mí se me ocurre que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenías 2 cercanos a la 4T que no hubiesen generado ningún problema. Uno era Mauricio Fara y el otro era Ricardo Bucio. O sea, iban sobrados en experiencia en materia de derechos humanos,
Lo que pasa es que se empeñaron en meter a alguien que tiene problemas de idoneidad. En este caso, yo creo que Magaloni es una académica muy solvente. Ha trabajado cerca de la 4T aquí en la capital en el proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía, pero pudo perfectamente haber sido procuradora y no lo hizo. Mantiene una independencia, una distancia que le dan autoridad moral y un prestigio que tutelar, y en consecuencia me parece que es una candidata idónea, además traería ideas frescas a la Suprema Corte. Por tanto, que conste que no solamente se critica, que también cuando mandan una buena terna se celebra. Yo creo que el debate en todos estos temas de nombramientos para órganos independientes, órganos autónomos, y en este caso un poder distinto del Ejecutivo, tiene que ver desde luego con la calidad, con la preparación de los candidatos, en este caso candidatas. Desde luego que es un punto importantísimo, qué trayectoria tienen, conocen la temática o no, cuál ha sido su trayectoria profesional, personal. Desde luego que eso es fundamental. Pero el otro asunto que también está presente en la discusión es qué tanta autonomía puede tener o cercanía y lealtad con el presidente, porque eso sí puede vulnerar de alguna manera algo de lo que se ha venido buscando desde hace varios años, que es que además de que sea gente proba, sí pueda eventualmente decir, pues, disiento de lo que el presidente dice o no le apruebo lo que el presidente quiere que se apruebe. Ese es el punto fundamental, y ahí es donde vienen las sospechas de que si es alguien muy cercano al presidente o que ha hecho carrera política cercana al presidente o dentro del propio partido, como fue el caso o es el caso de Rosario Piedra, ahí es donde surgen las dudas. Digo, lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que lo de menos era el perfil de Rosario Piedra, sino que no estaban cumpliendo con las leyes, que no era elegible y que no logró los votos que exige la Constitución para ocupar ese cargo. Creo que ese era el punto fundamental. Y en este caso yo no puedo hablar más que de Beatriz es su hermana, Ana Laura Magaloni, que también la conozco desde luego desde mucho tiempo. No puedo saber bien qué tan independientes serían las otras dos candidatas. Yo sí creo que Ana Laura sería independiente, a pesar de que es una gente que ha estado con la 4T apoyando y demás, pero yo sí creo que ella mantendría la independencia y la autonomía en los temas en que ella considerara que así tiene que ser. Eso, varios que han estado opinando al respecto dicen, ese puede ser un elemento desfavorable para ella. Pero el otro que han mencionado, que quizás es precisamente el ser muy cercana a Sheinbaum, puede no gustarles en el Senado, porque se están jugando fichas políticas también. Y quien más o menos puede ejercer una influencia, salvo que viniera directamente del presidente, como fue el caso de Rosario Piedra, a lo mejor a Ricardo Monreal no le parece mucho que esas fichas cercanas ¿Tú crees a que Sheinbaum, Ricardo Monreal actuaría pensando en su carrera política? Pues es una hipótesis un poco disparatada, pero... Es disparatada. Sí. Eres un aventurero de las hipótesis, José Antonio. No, pero yo creo que vale la pena para nuestro auditorio, sobre todo, aclarar que hay dos vertientes de las cuales se alimentan la Suprema Corte de Justicia en los ministros que acepta como tales. Una es la vertiente de la carrera jurisdiccional, si tienen que haber sido jueces que van ascendiendo y llegan a la Suprema Corte. Esa es la mayoría de los casos, nombramientos de hace décadas. Y la otra vertiente es la académica, de donde viene Ana Laura Magaloni, alimentada también por el foro, es decir, por los practicantes, los litigantes, los abogados que están en juicio. Esas son las dos vertientes, la carrera judicial y el foro o la academia. Ana Laura vendría del lado del foro y la academia, y las otras dos no vendrían de la carrera judicial, porque la subsecretaria de Gobernación no es de la carrera judicial, ni tampoco la titular del SAT, que es la otra, que tiene muchos méritos. Ha aumentado la captación de recursos, indudablemente, tiene méritos, pero no en este terreno. Entonces, bueno.
pues Interesante ver cómo se van componiendo, ¿no? El presidente logró colar también dos muy cercanas para el Consejo de la Judicatura, pasaron sin mayoría calificada en el Senado, cosa que no ocurría en los últimos años, o sea, no pasaron con el apoyo, digamos, con un amplio nivel de consenso, claramente también cercanas al Ejecutivo, y sumo y sigo, ¿no? Ya tienes varios órganos. Claro, ahora la inquietud está en, oiga, y sobre el INE se van a lanzar de la misma manera, con la lógica de decir, tenemos mayoría y la vamos a ir imponiendo. Pues mucha gente dice, hay ciertas autonomías que pueden convivir con el gobierno, el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos genera inquietud, pero si ya el órgano electoral empieza a tener un sesgo, como se ha sugerido, no solo con el recorte presupuestario del que hablaremos en un momento, sino con la posibilidad de una reforma que recorte el tiempo de estancia del consejero presidente, que para mí es una pésima idea, porque es ir vulnerando efectivamente esta capacidad de diseñar, organizar elecciones sin la interferencia del gobierno, es un tema delicado. Y vienen otras, viene el IFT, vienen un montón, en fin, ya los apretó por el lado presupuestal a los autónomos y poco a poco a través de los nombramientos por mayoría, a diferencia de lo que exigían cuando eran oposición, que querían nombramientos de Estado con un amplio nivel de consenso, pues en este caso ahí va poquito a poco, pero yo creo que las dos fundamentales, el Banco Central, que celebró además sus 25 años diciendo viva la autonomía, Enrique Graue asumió la rectoría diciendo viva la autonomía, pues espero que también entiendan que para el INE es fundamental su autonomía independientemente de quién gobierne, ¿no? Fascinante la especulación que traemos y el debate que traemos sobre las intenciones del presidente, porque hay una escuela, la apocalíptica, que argumenta que hay un plan maquiavélico y deliberado para apoderarse, la 4T, de los organismos autónomos. Hay indicios, en efecto, hay un patrón sistemático de ocupación, de colonización de órganos autónomos. Yo creo que Así se dice. que es correcto decir la colonización de enclaves autónomos por parte de cercanos a la 4T. Y luego de repente tenemos los casos excepcionales, los garbanzos de a libra, como esta terna propuesta ahora para la CNDH. Para la Suprema Corte. Para la Suprema Corte. Sí, yo sigo obsesionado con la CNDH. Es que me sacudió, no sé ustedes, a mí me sacudió profundísimamente por la grosera imposición que hubo, pero en fin, ahora parece que están yendo con mucho cuidado. Yo espero que sea el patrón de lo porvenir, pero entre tanto el escepticismo se alimenta con lo que pasa en otros órganos autónomos. Pero te das por hecho que cualquiera de las tres candidatas va a ser independiente y autónoma. Yo no las conozco a las otras dos, repito, pero he oído y visto algunos comentarios, columnas en donde dicen, no, algunas de ellas son muy cercanas a López Obrador, al grado en el cual les costaría trabajo eventualmente votar distinto a lo que le conviniera. Yo no puedo hablar, he oído eso, he leído eso, yo no puedo hablar al respecto porque no las conozco, salvo a Ana Laura. Bueno, pero vamos a seguir con este tema porque los nombramientos todavía no están hechos. Nos vamos a un siguiente bloque, espérenos un par de minutos. Bueno, y seguimos, por supuesto, en esta mesa de análisis. Les propongo que hablemos de números. Se aprobó el presupuesto en condiciones ciertamente atípicas. Se aprobó fuera del recinto de San Lázaro. El presidente había dicho en marzo que era inadmisible que el Poder Legislativo sesionara en otra parte y pues finalmente acabó sesionando en Santa Fe. Se aprobó por mayoría un presupuesto que costó mucho para Mario Delgado confeccionar porque su propia bancada no estaba completamente convencida de la distribución del presupuesto. Palabras, digamos, bastante generales, digamos que es un presupuesto que atiende las prioridades del presidente, de hecho él les pidió que lo aprobaran tal cual, mucho dinero a energía, mucho dinero a desarrollo social o a bienestar, poco dinero a inversión pública y bueno, pues hay recortes. Los más llamativos son los que fueron a los órganos autónomos. El INE, que ha sido ya ampliamente comentado, 1,000 y pico de millones abajo. Me llama poderosamente la atención que teniendo el problema de impunidad que tenemos y en plena edificación de una institución como la Fiscalía,
le recortes 1.500 millones. Yo no sé si Gertz Manero tiene el sueldazo que dicen que tienen los comisionados, los consejeros del INE, porque el argumento en Guerrero todavía el presidente fue, adiós burocracia dorada, por eso les bajamos el dinero. 1.500 millones abajo a la Fiscalía y no he oído todavía, supongo que iremos poco a poco digiriendo esto, preocupación por todos aquellos colectivos que decían no queremos fiscal carnal y queremos fiscalía que sirva. Cualquier caso, si tú gastas 1.500 millones menos en un año, estás diciendo algo. También le recortan severamente al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte. Estamos hablando de recortes mayores, en algún caso, a los que recibió el INE. Por tanto, son mensajes que en este caso el Ejecutivo y el Legislativo mandaron. Y bueno, todo esto en medio de una discusión, no me alargo demasiado, porque si no, no da tiempo de abordar todo, de si estamos o no en recesión. Hoy dio a conocer el INEGI. Por cierto, al INEGI no le he recordado ni un centavo, porque vamos a tener censo el año próximo como órgano autónomo, que estamos pues en recesión. En cualquier caso, la economía está parada y la discusión ahora es si este presupuesto, que da certidumbre y está en equilibrio, ayuda a que la economía de este país se mueva. En fin, ¿cómo lo ven? Pues yo lo introduzco por otro ángulo, el método, el bloqueo de la Cámara de Diputados por organizaciones campesinas, que lleva a uno de los pilares de la cultura clientelar mexicana. Los organismos que organizan bloqueos de instituciones para sacar prebendas, privilegios, o que lo hacen protestando justificadamente por maltrato de parte de las autoridades. Ahí entramos en un terreno muy turbio y poco claro, porque no sabemos quienes interrumpen una vialidad si están defendiendo intereses mezquinos hasta el crimen organizado, o bien los intereses legítimos de quienes no son atendidos por la autoridad. No sabemos bien a bien. En todo caso, se confrontan dos tesis. La del presidente, que dice ya no les voy a dar dinero a los organismos intermediarios porque se llevan parte del dinero, se los voy a dar directamente a los campesinos. Y la de los liderazgos de los movimientos, Antorcha Campesina, es el caso más extremo, que dice, si no me das los recursos, ya te la haremos pagar en los mítines. Y si antes iban a gritarle a Enrique Peña Nieto, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, eso gritaban, no me lo estoy inventando, pues ahora van a ir probablemente a gritarles insultos o probablemente no. Pero eso estaba favorable, lo del colchón, ¿no? Bueno, es que Antorcha Campesina puede irte a gritar, una cosa u otra. aventarte un buque retórico de halagos o bien una mentada de madre enfrente de la audiencia. No lo sabemos, pero la pregunta aquí es, en el caso de las organizaciones del campo, las cuales se mezclaron, en mi opinión, algunas auténticas y otras espurias en sus métodos, todas son representativas de un sector, el campesinado. ¿Qué van a hacer ahora esa nomenclatura? ¿Cómo va a reaccionar a la canalización de recursos de manera directa? ¿Cuál va a ser el efecto en el campo? No solo en la producción, sino en la movilización política. México está moviendo indudablemente. Pues yo quisiera retrotraerme a 2 décadas atrás, cuando el presupuesto de la República, el presupuesto federal de gastos, era propuesto por el presidente, y cuando el presidente pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, única que puede aprobar o no el presupuesto, por Constitución, se había avanzado en el sentido de que la voluntad del presidente no se tenía que hacer, y menos en términos omnímodos o absolutos, sino que se le cambiaba el proyecto y se desviaban algunos recursos que estaban por el proyecto presidencial encaminados a una cierta actividad o programa y se pasaban a otros. Esto ponía límites, que es una de las tareas fundamentales del legislativo, poner límites a la acción y balancear la acción del presidente o del ejecutivo. Ahora hemos regresado, porque cada vez fue creciendo la intervención del legislativo, de la Cámara de Diputados, en la modificación del presupuesto.
No podía ser muy grande porque el 90% del presupuesto está planteado para sueldos y salarios, que es una cosa que no pueden tocar los diputados. Constitucionalmente no pueden reducir los ingresos de los trabajadores, pero sí podían tocar la inversión y diversos otros rangos que ocupaban el 10% del total del presupuesto ya muy grande que tenemos en México. Ahora lo que ocurrió en términos generales fue que fue intocado el proyecto que mandó el presidente de la República a través del secretario de Hacienda. Quedó tal cual, peccata minuta de diferencia, y hemos regresado a un control completo del presidente de la República con su bancada al pasado. Y sin embargo no fue tan automático como se esperaba, porque teniendo una mayoría incluso calificada, Morena y sus aliados en la Cámara Baja, no salió luego, le costó trabajo a Mario Delgado. ¿Por qué? Porque muchos de los grupos, de los diputados, de los partidos aliados y algunos de Morena, querían que la distribución del presupuesto fuera de otra manera. Se reunieron con el presidente los tachó de corruptos, de que estar buscando los moches, que sabemos que había moches, por supuesto, que había mucho de esa cuestión de yo le doy a mi distrito o le doy por ahí a cierta región, me quedo con una parte, y entonces se trata de limpiarlo, y qué bueno que se limpió, que se trate de limpiar ese tipo de cuestiones. Pero hay un asunto estrictamente político también, en el que seguro que está en la mente de muchos de estos diputados, que no es nomás que nos vayamos a quedar con moche o no, o incluso, desde luego, podría ser que no se estuviera pensando en el moche, pero sí en la promoción política. ¿Por qué? Porque ahora ya se van a poder reelegir. Y siempre también los diputados de pronto canalizan parte de los presupuestos a sus distritos respectivos o a las regiones de las que surgieron ellos para buscar la reelección, ahora que ya también hay. Entonces yo pienso, sin descartar lo de los moches, porque sabemos que eso era una práctica muy común en distintos partidos, en todos en general, yo no descarto que eso hubiera estado pasando y que pudieran estar pensando en eso también los diputados, pero está este otro asunto político, es decir, queremos también que nos toque algo a nosotros, porque es todo el presidente, todo es para el presidente. Déjeme un sombrerito para saludar, dicen los diputados, no todo sea con los atentos saludos del presidente, becas, apoyos y proyectos. Creo que tienen razón. Por supuesto, lo dices tú muy bien, hay la frontera entre lo que es el moche puro y duro y lo que es... la gestión. Déjenme contarles la intimidad. Yo tengo un delegado que hasta cuando cambia el foco se publicita, o sea, los focos de las luminarias. Gracias a mi gestión conseguimos tantos mil, que tú vives en la misma delegación y sabes de qué delegado hablo. Los diputados hacen eso, ¿no? Y durante años esa ha sido la política, y aquí en la capital, que es donde tenemos la memoria de la acción de la izquierda legislativa y política más amplia, los conocemos hace 20 y tantos años, pues eso han hecho toda su vida, digo, no es muy diferente, y ahora dirán, presidente, pues todo para usted. Por eso les mandaron la cartita y les dijeron, a ver, señores, no hay tutía, la firman y el presupuesto sale exactamente como lo que pidió el presidente. Y yo creo que eso es un avance, igual que, como decía Sergio, grupos como Antorcha Campesina, que estaban acostumbrados a llegar y decir, o la CNC, a ver qué parte me toca aquí, y como llego en el último minuto, todo les tocaba. Pero por otro lado pierden, tomo ahí parte de lo que dice Paoli, pues la discusión política del presupuesto, o sea, ahora, y técnica, ahora dijeron que el presidente quiere 2 bocas, pues 2 bocas financiadas, o sea, no se abrió una discusión amplia, es decir, ¿es conveniente o no es conveniente? Santa Lucía dice, las líneas aéreas no están de acuerdo, pero le vamos a meter dinero a eso. Tú dices, pues sí es bueno que haya en la discusión del presupuesto por lo menos un componente técnico. Yo recuerdo que se le ha tratado de meter al proceso de presupuestación, fue Carstens el que lo metió, de presupuesto por desempeño, es decir, gastamos tanto dinero el año pasado, a ver, dio resultado o no, y luego metió en el base cero, que es, a ver, no gastemos en aquello que nos sirva. Pues este fue sin absolutamente ningún método, más que el método, viene el documento de Palacio, y lo que viene de Palacio se aprueba sin dilación. Bueno, sí hubo dilación porque tardaron una semana en sacarlo, a pesar de que tuvieron mayoría calificada desde el primer momento. Me preguntaba, Leonardo, amigos, ¿cuándo se romperá la regla de la acusación sin precisión? Porque está
estás cobrando moches, pero sin dar detalles. En eso incurren tanto el presidente como sus críticos. Hay excepciones. Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, me parece, de la UNTA, estaba furioso por la manera como los estaba descalificando y se lanzó durísimo contra el presidente. Lo mismo otros diputados. Es decir, pareciera que en las filas mismas de la coalición, de este bloque histórico que es la 4T, están empezándose a tensar las lealtades, porque, bueno, pues algunos no solo entraron por amor a la 4T, sino también por intereses personales o porque representan a grupos muy específicos, lo cual también es legítimo. Claro, y quieren jalar agua a su molino, dinero al presupuesto, lo cual también es la esencia de la política. ¿Les parece que hagamos una breve pausa? Regresamos en un instante. El poeta Javier Sicilia anunció hace unos 10 días que iba a empezar a caminar otra vez. Hubo irritación en las filas de la 4T y el presidente dijo, pues no lo voy a recibir y me da flojera, que se vaya con Olga Sánchez, quien dijo inmediatamente yo sí lo recibo, insinuando al presidente pues que había un cierto oportunismo de parte de Sicilia. Lo menciono porque el contraste fue cuando dijo a la familia Levarón sí la voy a recibir y yo recomiendo que vengan solos porque en privado yo les quiero dar información. Es decir, como que hubiera víctimas buenas y malas, o malas y buenas en este caso, y lo cierto es que la situación de la violencia está haciendo tanta crisis que salen bombas por doquier. Y la familia Levarón acaba de lanzar una bomba en las relaciones bilaterales, un misil, vamos, una bomba nuclear. Porque el método es el siguiente, si ustedes quieren que el presidente de Estados Unidos les responda, tiene que enviar una carta con 100,000 firmas al presidente. Si rebasa las 100,000 firmas, el presidente tiene que responder. Entonces le están proponiendo pues que declaren narcoterroristas a los carteles mexicanos, lo cual ha provocado pues el azoro y pasmo de algunos, como pretexto para que intervenga Estados Unidos, la indignación de otros, no vamos a tolerar que nos vengan a decir invadir la soberanía, sin darse cuenta de la complejidad que tiene también para Estados Unidos, porque en el momento que el Departamento de Justicia y Estado deciden que un grupo armado es terrorista, no solo castigan como a las FARC, que los acusó de dedicarse al narcotráfico, no solo castigan a ese grupo, sino castigan a todos aquellos que negocien con ese grupo. ¿Se imaginan yéndose contra las armerías de Texas que venden armas a los Zeta, suponiendo que ya se les declara a los Zetas nuevos o a quien sea? No sé qué vaya a pasar, pero definitivamente el tema de la violencia y la seguridad en muchos planos está saliendo de control. Yo creo que es una, digamos, postura muy complicada y es muy difícil en estos tiempos de polarización y grandes bloques tratar de matizar cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los Levarón yo creo que es una pésima idea que vayan a ver a Trump y que le planteen esto por las cuestiones que tú ya has descrito. No solo ellos, el gobernador de Tamaulipas también la semana pasada estaba con el tema de si era narcoterrorismo. Yo no sé si lo hace por oposición política o porque realmente la situación es desesperada, pero vuelvo al elemento hace un año que se supone que no hay guerra y sigue habiendo todos los rasgos de una descomposición brutal y esto genera que ciertas explicaciones elementales, que vengan los americanos y nos ayuden, dicen algunos, no se piensa en todas sus consecuencias. Evidentemente lo de Levarón, pues ahora mismo genera un clamor en un sector y dice que hagan lo que hagan. Yo creo que es mala idea que vayan y pidan el auxilio a Trump porque lo único que va a generar es una presión suplementaria a un Trump que dice, bueno, pues como el gobierno mexicano no puede, y es verdad que no puede, lo demostró en el caso de Culiacán, enfrentarse con éxito, por lo menos hoy por hoy, a esas organizaciones, él dice, pues me están llamando, conste que entro como héroe. Para mí eso es tremendamente riesgoso. Y en lo de Sicilia, yo por supuesto no tengo más que
respeto por ese hombre. Además, un secretario de Seguridad Pública me dijo un día que hablaba Sicilia, cuando un padre pierde a un hijo tiene derecho a decir lo que él quiera y merece respeto por parte del Estado. Y creo que el Estado, este y el anterior y todos los demás, deben respetar además a un gran poeta y un hombre que tiene esa conciencia. Ahora bien, no coincido en que sea momento de protestar. En eso le doy la razón al padre Solalinde. O sea, si tú organizas ahora mismo una marcha, es para protestar pues, contra todos los atropellos que la 4T ha generado en distintos ámbitos. Entonces ya te vas con lo de Rosario Piedra, con que la economía está parada, con los inconformes, con los panistas, con Fox mandándolos allá saben dónde. Me parece una pésima idea. Yo creo que hay que aislar el tema de seguridad poco a poco. Las tesis fundamentales de este gobierno han venido, digamos, han sido puestas a prueba por una realidad que demuestra que no es solamente una política de prevención social la que resuelve el tema, que necesitas el otro brazo y que no basta con enunciar buena voluntad por parte del Estado. Hay ciertas cuestiones que lo superan. Es tiempo, creo yo, ya con esto lo dejo, de pedirle resultados al gobierno. Que no se esté inventando enemigos a modo de que quieren que regrese a la guerra. No queremos que regrese a la guerra. Queremos que dé resultados y que no volvamos a tener un episodio como los de Varón. Y es tiempo, en ese sentido, de pedir resultados mucho más que de salir en estos momentos a las calles a protestar. No es el primer momento en el que se sugiere o propone que Estados Unidos entren a resolver o a ayudarnos a resolver el problema del crimen organizado y del narcotráfico específicamente. Yo recuerdo que durante la campaña del presidente Trump, él mismo dijo a López Obrador, fue después de la campaña, pero le dijo, si sus soldados no pueden con el paquete, Sí. yo le mando de los míos, tenemos aquí suficiente. O sea, esta no es una ocurrencia de última hora. ¿De dónde viene esta ocurrencia? Pues de dos hechos terribles, dramáticos, inauditos, como son lo que aconteció en Culiacán, en donde el ejército, la Guardia Nacional, que es el ejército convertido en autoridad de justicia, civil, entre comillas, pues se vio superado en inteligencia, en estrategia y en capacidad de decisión por el narcotráfico, por un grupo que no es el más poderoso ya del narcotráfico en nuestro país. Y allí hubo muertos en un buen número, hubo amenazas al Estado directamente, dice, si no paras esto, te mato a las familias de los militares que estaban siendo acosadas. Sí. Y también el asunto de Levarón, que ya fue el colmo del dramatismo, porque matan a niños, 9 niños, 3 mujeres inermes, una de las cuales se baja de la camioneta para decir, somos mujeres, venimos y la rocían de todas maneras, pero con la condición de que tienen doble nacionalidad. Son mexicanos y son estadounidenses los muertos. Entonces, ahí hay un principio de también tener cierta base de intervención el gobierno de los Estados Unidos, porque tiene que defender a sus ciudadanos. El asunto de declarar terrorismo, narcoterrorismo, tiene un asunto muy delicado, desde luego, un punto muy delicado, que es, si se declara como terrorismo, entonces los norteamericanos pueden unilateralmente intervenir. Ese es el punto más delicado, y por eso se ha resistido con razón el gobierno mexicano. Y hoy en la mañana decía el canciller Marcelo Ebrard, es que si se necesitan acciones conjuntas, que yo creo que sí se necesitan, ante un problema del tamaño, incluso no solamente bilaterales, sino intercontinental, en fin, de otros países, en fin, porque es un problema que realmente no es solamente nacional, es un problema, por lo menos continental, digamos, ¿no? En América sí se requeriría una acción conjunta para tener mejores resultados, pero es muy distinto el hecho de que tú hagas con el concierto de esta intervención, o que te pongas de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de qué manera podemos trabajar juntos, de qué manera se puede coadyuvar, que ya ha ocurrido, digo, no sería la primera vez, a que Estados Unidos unilateralmente decida cuándo entra, cómo entra, y con esta actitud que tiene Trump de decir, como ellos no pueden, Trump y muchos otros dentro del gobierno de Estados Unidos y legisladores y demás, decir, ellos no pueden, entonces nosotros vamos a tener que entrar ni modo porque además vamos a proteger a nuestros ciudadanos. Entonces yo sí creo que
Se puede, como dijo Ebrard, se puede hacer acciones conjuntas, pero no tiene que ser bajo la declaración de que existe terrorismo, porque eso sí nos deja en una situación mucho más vulnerable. No, yo nada más quería hacer un apunte a propósito de Ebrard. Hay que tener mucho cuidado cuando uno enuncia esas cosas, y México lo hizo respecto al atentado que tuvo lugar en El Paso. Cuando tú invocas terrorismo del otro lado por odio racial, es probable que te invoquen la contraria. Te dicen, oiga, mataron a estos niños porque eran americanos y güeritos. O sea, el odio racial está de aquel lado, pero tipificar eso como terrorismo, por eso yo creo que hay que pensar muy bien en asuntos de seguridad interior y de seguridad nacional, la categoría que utilizas y lo que invocas, porque en cualquier momento se te puede ir efectivamente en contra o convertirse en un boomerang, que ahora lo invocaran por esa misma vía. Toda la razón la Cancillería mexicana, vamos a hacerlo del otro lado. Esto no fue en El Paso, fue en Bavispe, o ¿cómo se llama? Sí, en Sonora, pues lo vamos a aplicar. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso. La realidad está haciendo trizas con los planes cuidadosamente elaborados en materia de seguridad, porque Alfonso Durazo repitió una y otra vez que el tema de seguridad iba a ser una burbuja de neutralidad para divergencias políticas o ideológicas. Y el presidente cumplió durante un buen número durante buena parte del año con ese propósito, era muy cuidadoso. Y de repente se rompieron las buenas intenciones, y en las últimas semanas lo que estamos viendo es cómo ya está siendo metido el tema en la disputa y la polarización ideológica. Yo estoy a favor de la neutralidad y que la seguridad de las víctimas sean una burbuja sin disputas. Hasta la próxima semana, ya se nos acabó el tiempo. Totalmente de acuerdo contigo.